Hola, muy buenos días de nuevo. Una feliz mañana para todos. Bienvenidos a este encuentro en Dementes y Recuerdos, el programa de la Escuela Yelva en el que nos gusta compartir con ustedes 15 años de evolución y la tradición de todos los maestros y todos los seres bondadosos que han tenido algo bueno que enseñar a través de los siglos. Hoy te quiero invitar en un recorrido. Quiero que me acompañes en la exploración del síntoma más frecuente que hay en toda la medicina. En todas partes del mundo, el síntoma más frecuentemente relatado es el dolor. Casi que no hay una persona que no consulte a su médico por este síntoma, dolor. Y vamos a hablar del dolor. Vamos a empezar diciendo que el dolor es la expresión física del miedo. Que si no tienes miedo, una mente que no tiene miedo, no puede sentir dolor. El dolor es entonces una expresión de un malestar mental emocional más que de un malestar físico. Es la expresión física del malestar mental emocional del miedo. Para ponerte en contexto un poco, quiero que repases, por ejemplo, el oficio de un boxeador. Fíjate que los boxeadores suben al ring y se golpean muy fuerte y a veces se rajan la piel de la cara e incluso hay casos de fracturas en los pómulos, fracturas en los maxilares, fracturas en las costillas, mas sin embargo mientras están en el combate, ninguno de ellos gime, llora o expresa el dolor de alguna manera. Parece que no sintieran dolor, que fueran totalmente insensibles, parece que le hubieran bloqueado los nervios. Pues eso es así porque durante años se han entrenado para el castigo físico y le han perdido el temor a ese castigo, han perdido el miedo al dolor producto de los golpes. Ven el boxeo como su profesión, como su diario vivir, como su sustento. Lo ven simplemente como el arte al que han decidido dedicarse para vivir de él. Lo ven como un deporte. Como no le temen, no sienten dolor con el maltrato físico. Es posible que lo sientan después, por ejemplo cuando el médico decide coser la herida que tengan en la ceja, en el labio o en el pómulo, pero no durante el combate. Eso es simplemente para mostrarte que la ausencia de miedo también genera la ausencia de dolor. Y ahora yo quiero empezar a llevarte por un recorrido por los dolores más comunes que expresamos durante las consultas médicas o simplemente en nuestra conversación con los amigos o familiares. Y vamos a encontrar el miedo subyacente de cada dolor según el segmento del cuerpo donde el dolor se manifieste. Y así, al ir comprendiendo cuál es el miedo que escondes, puedes empezar a liberarte de él y por lo tanto a liberarte también del dolor, sin tener que usar medicamentos. Yo no te estoy invitando a que evites la consulta médica. La consulta médica es un acto de responsabilidad contigo mismo. Y si tienes un dolor de cabeza, y voy a empezar por el dolor de cabeza, es bueno que sepas que hay diagnósticos físicos de la medicina clásica que explican el dolor de cabeza. Por ejemplo, un dolor de cabeza puede corresponder a una hipertensión arterial y debes prestarle atención a eso. Pudiera corresponder a una sinusitis y debes prestarle atención a eso. Pudieras tener migrañas o incluso microhemorragias cerebrales y debes prestarle atención a eso. Los consejos y mis opiniones no excluyen la consulta con el profesional de la medicina. Es un acto de responsabilidad. Pero también es cierto que la medicina a veces se encuentra atada de manos para poderte ayudar, que a pesar de sus esfuerzos y de los medicamentos y fórmula tras fórmula, tú sigues igual. Tus síntomas no cambian, tu enfermedad no mejora y terminas en un paciente crónico, multimedicado y muy dedicado además de por vida, sin esperanza de curación. Así que este abordaje y estos consejos
solo pretenden contribuir a tu bienestar y a tu curación, a ayudar al acto médico. Entonces, advertido eso, empecemos por el dolor de cabeza. Un dolor de cabeza, no importa el origen, y especialmente el más frecuente de todos los dolores de cabeza que la gente conoce como migraña. Ese dolor de cabeza que aparece de manera súbita, a veces con pródromos, o sea, con avisos, que la gente dice: yo primero veo cocullitos, veo como luces centelleantes, yo primero siento es como ganas de vomitar, yo primero siento mareos, yo primero siento un helaje en el cuerpo, yo siento ciertas cosas y sé que cuando percibo eso, el dolor de cabeza me va a empezar. Y a eso se le llama migraña, que a veces es global, toda la cabeza duele, o a veces es parcial, te duele un lado de la cabeza, por ejemplo del ojo derecho hacia atrás y el lado de la cabeza. A veces te duele solo la frente, a veces solo la región occipital. Y los médicos, por la periodicidad y la forma de presentarse el dolor, te van a decir que es una jaqueca clásica o una migraña. Hay muchas clases de migrañas, vasculares, tensionales, etc. Pero lo que quiero que sepas nuevo desde el punto de vista mental emocional es que todo dolor de cabeza, sin excepción, se corresponde al estado mental de no ser feliz con lo que se es, con lo que se hace o con lo que se tiene. Así que tú debes empezar a hacer un inventario, sacar una hoja y escribir. ¿Qué crees que eres? Porque dije que es un acto de infelicidad con lo que eres, lo que tienes o lo que haces. Entonces escribe qué crees que eres. ¿Eres hombre, eres mujer, eres padre, madre, eres hijo, eres empleado, eres jefe, eres arquitecto, eres abogado? ¿Qué crees que eres? ¿Que eres tonto o que eres muy brillante? ¿Qué crees que eres? Y luego revisa ese inventario y pregúntate de esas cosas que tú crees que eres, qué te hace feliz y qué no. Ahora te enfocas en las que crees que no te hacen feliz. Y de esas que no te hacen feliz, revisa cuáles puedes cambiar y cuáles no. Porque si las puedes cambiar, desaparece la sensación de infelicidad y entonces vas a tener un buen remedio a la mano. Pero si hay algunas que crees que no las puedes cambiar, de esa pequeña lista que ha quedado, mira cuáles puedes aprender a vivir con ellas, a ser tolerante con ellas y a desarrollar un estado de paz interior aún que persista la situación. Y cuáles no, y con las que definitivamente no puedes convivir, hay que salir de ellas. Siempre que tengas un problema, no importa la naturaleza del problema, debes salir de él. Esa siempre es la mejor solución. Entonces, para que no parezca tan abstracto, coloquemos un ejemplo concreto. Digamos que una mujer consulta porque tiene dolor de cabeza crónico de hace muchos años. Vamos a hacerle unas preguntas. Preguntémosle a qué edad empezaron sus dolores de cabeza. Y seguramente nos puede decir que desde la adolescencia. Ese es un buen dato. Porque ¿qué cosas ocurren en la adolescencia? Por ejemplo, empieza a menstruar, empieza a ser mujer, pasa de niña a mujer. Como sospechamos que tiene que ver algo con su identidad como mujer, le podemos preguntar que con qué se empeoran sus dolores de cabeza, qué nota ella que hace que los dolores de cabeza vuelvan y se repitan. Y a veces nos puede decir que cada vez que aparece el periodo menstrual, le duele más la cabeza, le aparecen las crisis de migraña. Ahora ya tenemos dos datos, que empezó en la adolescencia, o sea, seguramente cuando empezó a menstruar, pero no los confirma diciendo que cada vez que menstrua le aumentan los dolores de cabeza. Ahí podemos estar bastante seguros que ella tiene un problema en cuanto a aceptarse como mujer. No es feliz siendo mujer. Tal vez se sienta en desventaja siendo mujer. De pronto era la única de 4 hermanos, 3 varones y ella mujer. Los hermanos tenían mucha libertad, salían y volvían de la casa cuando querían, iban a las fiestas o ferias que querían, no tenían horarios de llegada. En cambio ella estaba muy controlada.
No podía salir donde quería ni cuando quería. Y si salía tenía que ser acompañada y vigilada por alguno de los hermanos o familiares cercanos adultos. Entonces en algún momento llegó a pensar, qué desdicha, qué embarrada haber nacido mujer. Yo mejor hubiera sido hombre para tener estas libertades. Muchas mujeres se sienten en desventaja siendo mujer en una sociedad que ellas mismas catalogan como machista, como de muchas oportunidades para los hombres y mucha dificultad para la mujer. Y si albergas ese sentimiento, tienes una infelicidad. Y esa infelicidad, con ser lo que eres, te produce el dolor de cabeza. Recuerda, un dolor de cabeza siempre expresa, no soy feliz con lo que soy, con lo que hago o con lo que tengo. Así que también tendrás que hacer el inventario de lo que haces. ¿Qué crees que haces? Es decir, tu trabajo, tus actividades del hogar o de la casa. De pronto te sientes muy frustrada con que todo el día estás dentro de la casa y tienes que hacer oficios, atender a los niños, atender al esposo, y eso no te hace feliz. Has anulado de alguna manera tu liderazgo natural, la expresión de tu potencial académico, laboral, personal, y eso no te hace feliz. Así que va a dolerte la cabeza porque tienes que llamar la atención, porque tienes mucho miedo. Recuerda que empecé con la palabra miedo y que el miedo es el responsable del dolor. Así que ¿cuáles son los miedos aquí? El miedo es a anularte, a pasar desapercibido, a no ser tenido suficientemente en cuenta, a no ser valorado. El miedo a ser un NN dentro de la sociedad, incluso de tu propia familia. Tienes el miedo a que siga empeorando esa situación en que no te sientes cómoda siendo lo que eres o haciendo lo que haces. Y ese miedo se traduce en un dolor. Y el dolor llama la atención primero sobre ti mismo. Está ahí para recordarte que no estás siendo feliz, que tienes miedo y que necesitas un cambio. Pero también está ahí para llamar la atención de las demás personas, para que las demás personas se interesen en ti. Y así va desapareciendo el miedo, eso crees tú, entre comillas, de ser ignorado, porque ahora te prestan atención por tu enfermedad. Pero eso simplemente a la mente subconsciente le recuerda que si no fuera por enfermo, nadie te miraría. Es decir, te están mirando por lástima y no realmente por grandeza, porque tienes algo importante que mostrar. Y eso a la larga te va empeorando. Es lo que explica la cronificación del proceso. Cada vez estás peor y sigues años tras años con el mismo síntoma del dolor. Dolor de cabeza. No excluye la consulta médica. Seguramente hay otras causas subyacentes físicas que hay que tratar, pero el dolor como síntoma expresa tu miedo, y en el caso del dolor de cabeza, un miedo que está sustentado en la infelicidad de no ser feliz con lo que eres, con lo que haces o con lo que tienes. Así que hay que hacer el inventario también de lo que tienes. ¿Qué crees que tienes? ¿Una casa propia? ¿Un carro? ¿Un trabajo? ¿Qué crees que tienes? ¿Un par de muebles? ¿Un televisor viejito o uno de última tecnología? ¿Un celular común y silvestre, de esos antiguos que llamaban panela, o tienes uno de última tecnología? ¿Qué más crees que tienes? ¿Crees que tienes prestigio o no lo tienes? ¿Crees que tienes fama o no lo tienes? ¿Crees que tienes al revés, un desprestigio o una mala fama? ¿Crees que arrastras un lastre, de pronto por el apellido de tu familia, que no está bien conocido o mal visto por algún hecho del pasado? Entonces escribe, y de esa lista que te hace feliz y que no, de lo que no te hace feliz, que puedes cambiar y que no, y de lo que no puedes cambiar, cómo puedes abandonarlo del todo o aprender a vivir compasivamente con él. Eso te ayuda con el dolor de cabeza. Mañana hablaremos de dolor en otra región del cuerpo. Te invito tal vez a la espalda, en las rodillas, en la cintura. Escríbenos al chat y dinos de qué quieres, de cuál dolor del cuerpo quieres que expresemos aquí, y te ayudaremos a aliviar tu malestar. Ten un resto de día muy feliz y gracias por habernos acompañado en Dementes y Recuerdos. Te invitamos a visitar nuestra página web www.escuelayelba.com
y enterarte de nuestras actividades. Un abrazo, bendiciones para todos.